El día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es el cáncer vesical. En esta foto vemos una pieza de una vejiga donde alcanzamos a ver la próstata, las vesículas seminales, conductos deferente, y esta pieza se extirpó precisamente por un cáncer vesical. Vamos a platicar y a charlar un poquito de este tema. En cuanto a epidemiología, este tumor o este cáncer de parte de la vejiga es 2.5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Tiene una edad media de presentación, la cual es alrededor de los 69 años para los hombres y alrededor de 71 en las mujeres. Vemos que no existe mucha diferencia entre una edad y otra en cuanto a los sexos. Por otro lado, en cuanto a la etiología o lo que produce o lo que ha estado en investigación que produce el cáncer de vejiga, está bien descrito que son alteraciones a nivel de oncogenes, por genes supresores tumorales, las tinturas de anilina, el hollín del carbón, pacientes que han tenido cistitis crónicas, es decir, infecciones recurrentes, pacientes que han sido radiados a nivel pélvico por cualquier tipo de tumoraciones, el empleo de quimioterapéuticos, ya que estos se eliminan o deben tener un adecuado funcionamiento renal para que estos sean eliminados directamente por la vía urinaria, y el empleo de ciclofosfamida está en relación con esto. Y por último, y el más importante, es el tabaquismo. Es lo que está más relacionado con el cáncer o tumores vesicales. En cuanto a la anatomía patológica, los podemos dividir, o una de las divisiones que tenemos es en benignos, donde existe la hiperplasia y la metaplasia del urotelio, y los premalignos, que bueno, ya sabemos que la displasia, algún papiloma o la leucoplaquia vesical son premalignos o alteraciones premalignas a nivel vesical. El carcinoma in situ o carcinoma uroterial, a menudo este es indetectable durante un procedimiento endoscópico. Puede ser asintomático o el paciente normalmente presenta síntomas pero de tipo irritativo, es decir, disuria, tenesmo, polaquiuria. Existe una relación directa con el cáncer invasor del músculo, este tipo de carcinoma in situ. El carcinoma transicional representa o es el que representa más del 90% de todos los tumores de vejiga. De este 90%, el 70% de los tumores son papilares, un 20% son mixtos y 10% nodulares. En cuanto a la estadificación de estos tipos de tumores, se dividen en tumores bien diferenciados, tumores moderadamente diferenciados o tumores indiferenciados. Últimamente hay otra división o estadificación que se divide en alto y bajo grado. También se puede utilizar. Y una de las más importantes, que es la que nos da el patólogo después de recibir la pieza, es cuando el tumor es superficial o profundo. Quiere decir, cuando el tumor es superficial, normalmente es limitado al urotelio, y cuando esto es profundo, invade más allá de la lámina propia, incluso las fibras musculares, tanto superficiales como profundas. Existe una firme correlación entre el grado y el estadio tumoral. Los tumores de bajo y alto grado tienen orígenes esencialmente distintos. Y para valorar tumores o tumoraciones localizadas versus localmente avanzados o metastásicos, es importante solicitar los siguientes estudios: la TAC, resonancia magnética, la tele de tórax, y en la pieza, que esta pieza quirúrgica contenga ganglios linfáticos. En cuanto a la clasificación o el TNM del cáncer de vejiga, tenemos que lo más importante aquí, que el T1 es el tumor que invade el tejido conectivo subepitelial o que invade la lámina propia. T2 es tumor que invade la capa muscular vesical, y este se divide en T2A,
que es un tumor que invade la capa muscular superficial o la mitad interna, y T2B, tumor que invade la capa muscular profunda o la mitad externa. La realidad es que prácticamente nosotros nos basamos, o las principales decisiones de tratamiento nos basamos entre que sea un T1, que es el superficial, o un T2, que invade las capas musculares. De acuerdo a eso, cuando nos reporta el patólogo, es lo que decidimos qué tipo de tratamiento vamos a realizar. T3 es un tumor que invade más allá de la capa muscular, es decir, que invade la grasa perivesical, y se divide en T3A y T3B de acuerdo a la invasión micro o macroscópica. T4 es un tumor que invade estructuras adyacentes a la vía urinaria, T4A como próstata, útero, vagina, y T4B como invasión de pared pélvica o pared abdominal. Este es un diagrama en donde se encuentra el urotelio y vemos cómo el tumor va avanzando sobre las capas vesicales. Vemos claramente cómo se encuentra el tejido adiposo en un T3 invadido, un T2 que agarra las fibras musculares y un T1 que es superficial, y un TA prácticamente está en urotelio. Esta es la clasificación. Evidentemente, al igual que todos los tumores, tenemos el N0, que no existe afección en ganglios linfáticos, N1, afectación de un único ganglio menor de 2 centímetros, el N2 mayor de 2 centímetros pero menos de 5, y N3, afectación de algún ganglio mayor de 5 centímetros. M0, no existe metástasis, M1, presencia de metástasis a distancia. Como datos muy importantes y estadísticos es de que alrededor de un 60% de los tumores de reciente diagnóstico son superficiales. De este 60%, la mayoría recurren, y un 16 a 25% son de alto grado. Entre 40 y 45% son carcinomas de alto grado, y más de la mitad de estos son invasores. Algunos de los tipos, aparte del de células transicionales, que es el más común o el más frecuente, tenemos otros que son algo relativamente frecuentes. El carcinoma espinocelular, que representa un 3 al 7% de todos los tumores vesicales, generalmente se debe a una irritación crónica en la vejiga, predomina en el sexo masculino. En general, el pronóstico de este tipo de tumores es desfavorable. Otro tipo de tumor, el adenocarcinoma, representa menos del 2% de todos los cánceres vesicales y se clasifican en vesicales primarios, en adenocarcinomas del uraco o en un adenocarcinoma metastásico. El adenocarcinoma vesical primario generalmente se origina en la base o en el domo vesical, que es donde hay todavía o se encuentran aún células de tejido tipo glandular en el domo vesical. Se desarrolla en respuesta a inflamación e irritación crónica, y la mayoría son tumores indiferenciados e invasores. Carcinoma del uraco son extremadamente raros. Pueden manifestarse como una secreción sanguinolenta o mucosa a través del ombligo, y el pronóstico es muy desfavorable. Los patrones de diseminación de los tumores vesicales, esto es muy importante. Y ya vemos que puede ser por extensión directa. Hay diseminación linfática, que es la más frecuente a nivel de ganglios pélvicos. Es por eso la razón que se hace una linfadenectomía. Y existe también diseminación vascular a hígado en un 38%, pulmón 36%, óseo 27%, suprarrenal a 21%. El diagnóstico. El síntoma más frecuente de todos este tipo de pacientes es la hematuria en un 85% de los casos. La hematuria sintomática es de la que tenemos que tener cuidado y pensar en un paciente arriba de 50 años. Tenemos que pensar o descartar un tumor. Los síntomas irritativos se presentan generalmente en un carcinoma in situ o en uno invasor. La citología urinaria útil en carcinoma in situ o de alto grado es útil
para este tipo de tumores. Y con el paciente terminamos con una cistoscopía más resección del tumor. Esta resección es la que se manda posteriormente con el patólogo, ¿sí? Y el patólogo es donde, al resecar por vía endoscópica, como refleja la gráfica que estamos observando, el patólogo nos dice si este tumor es superficial, es decir, no invade a músculo, o es profundo, que quiere decir que invade a músculo. De acuerdo a esta exposición del patólogo, de acuerdo a esta descripción del patólogo, ya vemos si el cáncer superficial de vejiga, cuando es superficial, normalmente estos datos son de los más importantes. Se detecta tejido residual en hasta 40 o 75% de los casos de una segunda RTU. De ahí la importancia que a las 6 semanas, de 6 a 8 semanas, es importante someter al paciente a otro tipo de resección. No se recomiendan las biopsias aleatorias, pero sí de áreas sospechosas. Posteriormente, ya que nos reporta el patólogo un tumor superficial o no invasor a músculo, el tratamiento ideal es una terapia intravesical. El objetivo es reducir la recurrencia, prevenir la progresión y erradicar la enfermedad residual después de la RTV. La BCG es la modalidad y es el tratamiento más eficaz contra el cáncer vesical superficial. Se une a la célula tumoral e induce una respuesta mediada por células Th1, es decir, una respuesta inflamatoria a nivel vesical. Y existen varios preparados, pero lo importante es brindar más de 10 millones de microorganismos por aplicación para que estos se encarguen de producir esa respuesta inflamatoria exagerada que va a barrer con el tumor. Hay diferentes tipos de marcas, y el tratamiento normalmente se inicia alrededor de las 4 semanas después de la resección. Y el paciente se debe retener la BCG por un mínimo de 2 horas y después la puede desechar en la micción. Es decir, es un medicamento que se aplica semanalmente durante 6 ciclos. ¿Sí? Se aplica directamente con una sonda Nelaton o sonda Foley y se hace el preparado del medicamento y se hacen las aplicaciones una vez cada semana, y esa instilación del medicamento a través de la sonda debe permanecer en la vejiga por 2 horas. Esto, como es un bacilo, tiene efectos colaterales con síntomas irritativos. Pueden presentar hematuria, prostatitis, orquiepididimitis, fiebre, hepatitis e inclusive sepsis. Aparte de la BCG, otro de los tratamientos que se pueden utilizar para el cáncer vesical superficial es la mitomicina C, ya que inhibe síntesis de ADN. Se aplican normalmente 40 miligramos en el posoperatorio inmediato y esta se instila una vez por semana, también de 6 a 8 semanas. Esta tiene una tasa de respuesta completa del 36%, es mucho más baja que la BCG. En pacientes donde el patólogo nos reporta que ese tumor invade capas musculares, el tratamiento ideal es una cistectomía. ¿Qué es una cistectomía? Es decir, quitar esa vejiga, quitar esos ganglios, quitar esa próstata en caso de que sea masculino, o quitar la pared anterior de la vagina en caso de que sea mujer. Se recomienda en pacientes con cáncer de alto grado, persistente o recurrente. Otro de los tratamientos es la radioterapia. Esta se limita a pacientes que rechazan la cistectomía después del fracaso de la terapia intravesical, y esta radioterapia también tiene muchos efectos secundarios, principalmente sintomatología irritativa y hematuria. El seguimiento de estos pacientes se da con una cistoscopía cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses durante el segundo y anual a partir de entonces. Cáncer vesical invasor o músculo invasor, el tratamiento, lo que estábamos comentando, una cistectomía radical, cistoprostatectomía en masculinos, cistectomía más exarteración anterior en mujeres, una linfadenectomía pélvica y analizar el borde de los ureteros. Las complicaciones son relacionadas con trastornos preexistentes
o relacionadas con la extirpación de la vejiga, gastrointestinales. Existe un tratamiento de cistectomía parcial, pero solamente está indicado en tumores de invasores superficiales y pequeños. Esta es la misma pieza quirúrgica que presentamos en un inicio. Está abierta, donde vemos todo ese tejido necrótico, que es lo que pertenece al tumor. ¿Okay? Muchas gracias.